Dios le bendiga a todos los estudiantes. En esta oportunidad voy a desarrollar lo que sería la teoría de hidrostática. Bueno, vamos a empezar planteando lo que es un fluido. La hidrostática justamente estudia los fluidos en reposo. ¿Quiénes son los fluidos? Son los líquidos y los gases. Bueno, en el caso de los líquidos, las moléculas están más separadas que en un sólido. En un sólido las moléculas o los átomos solamente pueden vibrar. En cambio, en un líquido, las moléculas lo que pueden hacer es también trasladarse de un lugar a otro. Eso porque hay espacios entre molécula y molécula. Las fuerzas que hay entre ellas, fuerzas intermoleculares, se representan por resortes. No es que haya resortes, sino que es una representación, es un modelo. Es el modelo mecánico molecular. Bueno, el hecho de que las moléculas tengan ahora mayor movilidad, eso hace que tengan una forma, en este caso, indefinida. No tienen forma definida. Por eso que el líquido se amolda a la forma del recipiente. Pero como las fuerzas de atracción entre moléculas son, digamos, regulares, no permiten que el líquido se expanda. Por lo tanto, van a tener un volumen fijo. No tienen forma definida, pero tienen un volumen fijo. En cambio, en un gas, las moléculas están mucho más libres, por lo tanto, están muy separadas y las fuerzas entre las moléculas son muy pequeñas. Por ese motivo, no tienen forma y tampoco volumen definido, ya que las fuerzas de atracción no son suficientes para retener el mismo volumen y el gas tiende en forma natural a estar expandiéndose. Bueno, vamos ahora a ver una magnitud muy importante que muchas veces se confunde. Vamos a ver la densidad. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Tenemos un balde con agua y un balde con arena. O la pregunta clásica que se hace, ¿no? Cuando tú preguntas, ¿quién pesa más? ¿Un litro de agua o un litro de aceite? Entonces el que menos dice, profe, pesan lo mismo. Un litro de agua, un litro de aceite, lo mismo. Sí, pero acá estás confundiendo lo que es volumen con masa. Hay una diferencia. Una cosa es volumen, otra cosa es masa. Mira, para que te hagas una idea. Por ejemplo, yo tengo, digamos, un colchón de espuma que tiene las siguientes dimensiones. Digamos, 1 metro, 2 metros y por acá 10 centímetros. ¿Y esto qué es? Espuma de poliuretano. Ya, espuma. Pero ¿qué tal yo tengo un bloque de las mismas dimensiones? 2 metros, 1 metro y 10 centímetros. Pero ya que no sea de espuma, que sea de concreto. Como puedes ver, ocupan el mismo espacio. Ocupan el mismo espacio porque tienen las mismas dimensiones. El espacio que ocupan se llama volumen. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el volumen de la espuma es igual al volumen del concreto. Pero el concreto pesa más. ¿Por qué pesa más? Porque justamente sus átomos son más pesados y están más juntos. Y por lo tanto entra mayor cantidad de átomos en el mismo espacio. Y eso hace que en conjunto todos estos átomos pesen más que las moléculas o átomos de la espuma. Bueno, acá pasa lo mismo. Ya aquí tenemos balde, el balde es el mismo, tiene la misma capacidad, solamente que en un primer caso está con agua y el otro está con arena. Entonces, como ocupan el mismo espacio, que van a tener el mismo volumen. Pero ¿quién va a pesar más? La arena. ¿Por qué pesa más la arena? Porque la arena principalmente está hecho de dióxido de silicio, que es mucho más pesado que una molécula de agua. Y las moléculas de agua están bien separadas. Y eso hace de que haya muchos vacíos. Y por lo tanto va a entrar menos moléculas de agua que menos moléculas de dióxido de silicio, en este caso, que es lo principal que está compuesto la arena.
Entonces a la pregunta, ¿quién pesa más, un balde con agua o el mismo balde con arena? La arena, obviamente. Ya, porque el balde con arena tiene más masa ocupando el mismo espacio, o hay más masa en el mismo volumen. A eso se llama la densidad. Entonces la densidad justamente me diferencia esta característica del agua con la de la arena. Me dice la masa que hay dentro de un volumen determinado. En otras palabras, cuando un cuerpo tenga más masa metida dentro de un mismo volumen, ese cuerpo será de mayor densidad. ¿Cómo obtengo la densidad de un cuerpo? Bueno, la fórmula sería masa entre volumen. La unidad en el sistema internacional, masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos. Normalmente en las preguntas, la única densidad que, que tienes que saber la memoria es la del agua. Claro, a veces en el examen de admisión te lo dan, pero muchas veces no. Pero hay que saber a memoria que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Claro, uno puede decir, profesor, yo escuché que la densidad del agua era 1. Ah, claro, también es 1. Pero es 1, pero cuando está en gramos por centímetro cúbico. Entonces, en unidades de gramos por centímetro cúbico, la densidad del agua es 1. Pero si lo convertimos a kilogramos por metro cúbico, va a ser 1000. La densidad de la arena, mira cómo es. 2650 kilogramos por metro cúbico. O sea, en el mismo volumen, que sería un metro cúbico, habría más masa de arena que de agua. Entonces, la arena pesaría más. Bueno, normalmente en los problemas las densidades nos dan en gramos por centímetro cúbico. ¿Y cómo lo convertimos? ¿Cómo lo pasamos a kilogramos por metro cúbico? Ya que en este tema se trabaja bastante en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo lo convertimos de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico? Solamente multiplicamos por 1000 y ya está. Solo multiplicamos por 1000. Por ejemplo, si me dicen densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico y yo lo quiero pasar a kilogramos por metro cúbico, multiplico por 1000. Y está, sería 0,8 por 1000, 800. Pero ya estaría en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya está? Entonces, esto sería respecto a lo que es la densidad. Ahora vamos a ver otro elemento importante, otra magnitud fundamental para el estudio de los fluidos, y esta es la presión. Muchos confunden presión con fuerza. Piensan que presión y fuerza es lo mismo. No, jóvenes. Lo que pasa, eso sí, toda presión se va a ejercer mediante una fuerza. De todas maneras, o sea, hay una relación, pero no son iguales. Más o menos para que te des cuenta. Yo tengo acá un bloque, digamos, de 20 newton y tengo otro bloque, pero de otra forma de cuña, y también de 20 newton. Entonces, la fuerza es la misma, ¿no? La fuerza del bloque sobre el piso es la misma. Pero esa fuerza no se distribuye por igual en el área. Como acá más o menos el bloque tiene forma, digamos, vamos a decir que es un bloque homogéneo, ya una forma regular, entonces la fuerza se distribuye por igual. Es decir, que en cada puntito aquí habría la misma fuerza. En cambio aquí cambia la situación. Esta parte tiene más altura, entonces en esa parte más fuerza. Y conforme me acerco a la esquina, menos fuerza. Entonces la fuerza que hay en cada punto o por cada centímetro cuadrado, por cada milímetro cuadrado es diferente. ¿Eso quién me lo mide? Justamente la presión. La presión lo que te mide es la fuerza que hay en un área determinada. ¿Está bien? Entonces la fuerza total es 20, pero la presión es distinta. Acá habría una presión constante.
En cambio, acá habría una presión variable. ¿Dónde habría más presión? En esta parte, donde hay más fuerza, obviamente. Y donde hay menos fuerza, menos presión. Un ejemplo sería el que tenemos por acá. Mira, dice, ¿por qué el lápiz se hunde más en el lado de la punta que en el lado del borrador? Bueno, mira, la fuerza es la misma. La fuerza que se aplica es la misma. Vamos a considerar que está en equilibrio, por lo tanto, la fuerza es la misma. Pero date cuenta que en la punta se hunde más en el dedo que en el lado del borrador. Eso se debe a que justamente esta fuerza se está distribuyendo en un área más chiquitita. Por lo tanto, va a haber más fuerza por cada milímetro cuadrado. En cambio, acá como la fuerza se reparte en un área mayor, va a haber menos fuerza por cada milímetro cuadrado. En otras palabras, menos presión y se hunde menos. Más presión y se hunde más. Eso sería la respuesta a esta pregunta. Entonces la fuerza es la misma, pero se distribuye de diferente forma. Va a depender, en otras palabras, del área. Eso aquí me lo mide la presión. Acá podemos ver, mira, un globo apoyándose sobre muchos clavos. Si fuera un solo clavo, entonces toda la fuerza se distribuye en un clavo. Pero ahora la fuerza que aplica la persona se va a distribuir en muchos clavos. Ponte que sea un 500 newton y hay 500 clavos. Entonces cada clavito le va a ejercer un newton. Un newton. Y si un newton no es la fuerza suficiente para romper el globo, no se romperá. ¿Te das cuenta? Entonces el globo no se rompe porque toda la fuerza que aplica la persona se distribuye en muchos clavos. Y cada clavito le ejerce solo una parte de toda la fuerza, no toda la fuerza. Por eso es que no lo rompe. Algo importante que tiene aplicación es lo siguiente. Por ejemplo, en un desierto, tranquilamente un auto digamos, se atasca, se hunde en la arena. Cuando van a la playa también los carros se hunden en la arena. Entonces, para evitar eso, los tanques tienen orugas. ¿Para qué sirven las orugas? No tienen llantas, pues, como los carros. Las orugas justamente sirven para que todo el peso del tanque, que es enorme, se distribuya en más área. Por lo tanto, por cada centímetro cuadrado va a haber menos fuerza, menos presión, y ya no se hunde. ¿Ya? Y eso tiene entonces bastante aplicación. Por lo tanto, la presión se va a calcular para una distribución uniforme, se va a calcular como la fuerza entre el área. Y la fuerza es la fuerza normal. ¿Por qué normal? Porque mira, ¿por qué tiene que ser la fuerza normal? Imagínate que la fuerza sea así. Entonces esa fuerza yo lo descompongo. Tiene dos componentes. Una componente perpendicular, esa es la normal. Y otra componente horizontal. Entonces si tú analizas bien acá, la que está presionando, digamos, a ese bloque contra el piso sería esta. Esta componente es la que genera la presión. Sin embargo, la otra componente no genera presión. Lo que está buscando es que el cuerpo se desplace, resbale por la superficie, pero no genera la presión. Por eso que toda presión va a ser debido a una fuerza normal. De ahí que en la fórmula está fuerza normal sobre el área. Bueno, esta formulita es más que todo para cuando la distribución es uniforme, ¿no? Entonces la fuerza se reparte por igual. Por ejemplo, acá mira, digamos tenemos 60 newton y que el área de contacto del bloque con la superficie sea de 4 metros cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de 60 se distribuye en un área total de 4 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo saco la presión? De la siguiente manera. Los 60 newton, que es la fuerza total, lo divido entre todo el área de contacto, que sería 4 metros cuadrados. Por lo tanto, con eso llego a que la presión sería 15 newton por cada metro cuadrado. Entonces, este es un metro cuadrado, por aquí un metro cuadrado, un metro cuadrado. Entonces, en cada metro cuadrado habría una fuerza de 15 newton. Esa es la información que me da la presión.
De esa manera, en las estructuras, yo puedo saber en cada centímetro cuadrado, cada metro cuadrado, cada pulgada cuadrada, cuánta fuerza hay. Entonces, donde hay más fuerza, lo reforzaré más. Y donde hay menos, lo reforzaré menos. Bueno, son menos. Ya, la presión es algo general. Se cumple tanto en sólidos, líquidos y gases. Vamos a ver ahora la presión hidrostática. Claro, ciertamente hidro viene de agua, pero cuando decimos presión hidrostática no me estoy refiriendo solo al agua. Se refiere a cualquier líquido. Mira, acá tengo un líquido, en este caso agüita. Y en el fondo tengo una moneda, en el fondo de esta pecera, una moneda. Lo que pasa es que encima de esa moneda hay líquido, hay una columna de líquido. Toda esta masa de líquido que está por encima tiene un peso, tiene una fuerza de gravedad. Entonces, toda la masa del líquido, todo su peso, lo que hace es presionar a la moneda que está abajo y le ejerce una presión. Vamos a ver cómo se calcularía la presión sobre esa moneda. Son menos. Ahí está la fuerza de gravedad del líquido. Vamos, para calcular esa presión, vamos a usar la formulita que hemos aprendido. Presión, que es la fuerza dividido entre el área. Ahí está. Pero ¿qué fuerza es la que está presionando la moneda? La fuerza de gravedad de toda la masa del líquido que está por encima. Ya está. Ahora tú debes recordar que fuerza de gravedad, que es mg entre el área. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es usar lo que acabamos de aprender. ¿Qué hemos aprendido? De que la densidad es masa entre volumen. Bueno, en química la densidad lo representan con D. Como ya vimos de antes, la densidad en física se va a representar por esta letra griega llamada ρ. Ya esta letra griega me representa la densidad. Ahora, por lo que ya vimos, la densidad, ¿cómo se calcula? Masa sobre volumen. Entonces, de aquí yo puedo despejar masa, el volumen pasa a multiplicar, sería densidad por volumen. Por lo tanto, la presión hidrostática sería masa del líquido, densidad del líquido por el volumen del líquido, por G entre A. Ahora vamos a aplicar un poquito de geometría del espacio. Si no lo has visto, no hay problema, ya lo verás más adelante. Pero es sencillo. Mira, aquí hay un área. Tiene forma de un cilindro. Toda la masa del líquido que está por encima de la moneda tiene forma cilíndrica. Y todo ese cilindro tiene un volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Ya vas a aprender. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Entonces, la densidad del líquido, volumen es área de la base por la altura del líquido que está por encima de la moneda. Por G entre A. ¿Qué pasa con A? Se cancela. Y finalmente llegamos entonces a la formulita que me va a permitir calcular la presión de parte de un líquido. Entonces, ¿cómo voy a calcular la presión de un líquido? Aquí está, llamada presión hidrostática. Es la densidad del líquido, la gravedad por la altura del líquido que hay por encima. O también podemos decir la profundidad a la que se encuentra la moneda. Entonces, la presión que uno pueda soportar al estar dentro de un líquido depende más que todo de la profundidad. Trabajando en el sistema internacional, la densidad del líquido debe estar en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, metros por segundo al cuadrado. Y la profundidad en metros. Si yo coloco correctamente los valores con las unidades en el sistema internacional, a todo ese conjunto se le va a llamar Pascal. Entonces, ¿densidad en qué está? Kilogramo entre metro cúbico. Por gravedad, que está metros sobre segundo cuadrado. Por profundidad, que está metros. Bueno, metro se va, queda kilogramo metro segundo cuadrado. Ya, esto de acá es lo que se llama Pascal. Entonces, para no estar escribiendo todo esto, a esta unidad de la presión se le llamó Pascal.
Ya está. Entonces la presión, cualquier presión de un sólido, un líquido, en gas, se puede expresar en pascal. Claro, en gases muchas veces usan otras unidades de presión, usan atmósferas, milímetros de mercurio. Bueno, hay varias unidades, pero en física normalmente la que más vamos a usar es pascal. Ya, entonces presión hidrostática sería densidad de líquido, gravedad por la profundidad a la que se encuentra el cuerpo. Bueno, pero en realidad si nosotros analizamos el recipiente y la moneda, no solo el líquido que está por encima genera presión. Más arriba de ese líquido está el aire. Está toda la masa de aire que hay por encima del planeta Tierra. Esa masa de aire se conoce como atmósfera. Y la presión que esa masa de aire ejercería sobre la moneda se va a llamar presión atmosférica. Entonces la moneda está soportando una presión total, que sería la presión del líquido que está por encima, que llamada presión hidrostática, más la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica es una atmósfera o 10 a la quinta pascal. En realidad es 100,13 kilopascal, pero acá lo han redondeado. Ya está un valor redondeado. Se usa bastante. Ya, cuando yo me refiero solamente a la presión del fluido, se llama presión manométrica. Pero en cambio, si yo me refiero solo a la presión atmosférica, nada más que la atmosférica, será presión barométrica. Y por eso que hay un instrumento llamado manómetro y un instrumento llamado barómetro. Pero la presión total, o también se le llama presión absoluta, sería la presión hidrostática. Bueno, acá hay un líquido. Puede ser que haya dos líquidos, ¿no? No necesariamente va a haber un líquido. Puede ser que aquí, por ejemplo, haya agua y encimita del agua esté el aceite. Entonces ahí estaría soportando la moneda la presión del agua, la presión del aceite, más la presión atmosférica. ¿Ya? Bueno, en este caso el ejemplo se puso con un líquido, pero puede haber más. Justamente acá tenemos un problemita, un ejemplito. Dice, se tiene un vaso con agua y aceite. Calcule la presión total en el fondo del vaso, en K pascal. Este K, jóvenes, es 1000. K vale 1000, ¿ya? Y se conoce como kilo. ¿Y cómo se lee? Kilo pascal. Ya está. Queremos la presión en el fondo. Entonces yo tengo que ver qué hay arriba del fondo. Arriba del fondo hay agüita. Porque el problema me lo dice. En hidrostática, si el problema no te dice que es agua, no puedes asumir. Acá me está diciendo, se tiene un vaso con agua y aceite. El aceite tiene menos densidad que el agua, por eso que el aceite se coloca arriba. Y además el aceite no se disuelve en el agua. Por lo tanto, se van a estar separados. Entonces, el fondo del recipiente, ¿qué presión soporta? La presión del agua más la presión de estos 10 centímetros de aceite, porque son esos 10 centímetros lo que están presionando. Y como está aquí abierta a la atmósfera la boca del vaso, entonces habrá presión atmosférica también. Por lo tanto, quedaría así. Quedaría que la presión total o presión absoluta sería la presión del agua más la presión del aceite más la presión atmosférica. ¿Cómo voy a calcular yo cada presión? Bueno, presión del agua sería densidad del agua usando la fórmula que acabamos de demostrar. Gravedad por altura de agua que hay por encima del fondo. ¿Cuánto de agua hay por encima? 40 centímetros. Bueno, presión del aceite sería densidad del aceite, gravedad por altura de aceite que hay por encima del fondo. Bueno, sería solo 10 centímetros. La presión atmosférica, acá está, me lo dan, 10 a la quinta. Ya está. Bueno, puedo ir reemplazando los valores. Densidad del agua, me lo dan, 1000. Gravedad también me lo dan, 10. Y la altura hay que tener cuidado. Para que salga en pascal, entonces tiene que estar en metros. 40 centímetros de agua. ¿Cómo paso yo de centímetros a metros? Hay que recordar, se divide entre 100. Entonces, para pasar de centímetros a metros, divide entre 100.
Por lo tanto, sería 0,4. Menos. Densidad del aceite me lo da por acá 800. Y mira, ya está en kilogramos por metro cúbico. Si hubiera estado en gramos por centímetro cúbico, tendríamos que pasarlo al sistema internacional. Gravedad 10 y la altura de aceite, que sería 10 centímetros. Pero tiene que estar en metros. Para que esté en metros, dividimos entre 100. Menos. Entonces sería 0,1. Ahora mira, como me está pidiendo en kilo, y yo te dije que kilo está acá, vale 1000. O 10 cubo. 10 al cubo. Entonces, convenientemente, para que aparezca el kilo, 10 a la quinta lo voy a poner así. 10 al cuadrado por 10 al cubo. ¿Por qué quiero así? Porque quiero que mi respuesta esté en kilo. ¿Kilo qué es 1000? Mira, yo veo un 1000 acá. Entonces, ese 1000 lo reemplazo por la K. Entonces sería 10 por 0, 4, 4. ¿4 qué? 4K. Acá están 3 ceros. Entonces, 8000 prácticamente es 8 por 1000. Ya, estos 3 ceros formarían el kilo. Solo multiplico 8 por 0,1, 0,8 kilos. 10 al cuadrado, 100. Y 10 al cubo justamente es kilo. Por lo tanto, la presión total sería 104,8 kilopascal. Entonces, es así como se obtiene la presión total. Menos. Ya, 104,8 kilopascal. Ahora vamos a ver lo que es el principio fundamental de la hidrostática. ¿En qué consiste esto? Yo tengo dos puntos de un mismo líquido, ¿no? Este es un solo líquido y voy a calcular la presión en el punto A. ¿Cómo se calcula la presión en A? Bueno, estoy hablando de la presión total. Sería la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Cómo calculo la presión hidrostática en A? Bueno, ya hemos aprendido la fórmula. Es densidad del líquido, gravedad, por la profundidad a la que se encuentra el punto A, HA, más presión atmosférica. Y si yo quiero calcular la presión en B, sería de manera similar. Densidad del líquido, gravedad, pero solo la profundidad hasta el punto B, más presión atmosférica. ¿Qué es lo que se hace aquí, jovencitos? Se resta. Al restar se va la presión atmosférica. Entonces quedaría presión en A menos presión en B es igual densidad del líquido, gravedad. No puedo factorizar esto. Factorizo eso y quedaría HA menos HB. Esto que te estoy presentando viene a ser el principio fundamental de la hidrostática. Quiere decir que la diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo líquido, no de cualquier líquido, tiene que ser el mismo líquido. Diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo líquido es densidad del líquido, gravedad por la diferencia de profundidades que hay entre esos puntos. ¿Y qué pasaría si el punto estuviera justo al mismo nivel que A? Imagínate que B estaría por aquí. Entonces HA, HB sería lo mismo. ¿Qué pasa acá? Como es lo mismo al restar, daría 0. Por lo tanto, la presión en A sería igual a la presión en B. Entonces, si A y B estarían al mismo nivel, soportarían la misma presión. Y lo mismo va a pasar con todos los puntos que están en esa línea. Punto P, punto Q, punto O, punto F y todos los puntos que estén en esa línea. Entonces, por tener la misma profundidad, van a tener la misma presión. Entonces, esa línea que contiene a puntos con igual presión se le llama isóbara. Ya, isóbara. Iso igual, baro presión. So menos. Ahí está. Entonces, para todos los puntos que estén al mismo nivel de un mismo líquido, entonces todos esos puntos tendrán la misma presión. Y esos puntos forman la línea llamada isóbara. Eso lo vemos por acá, mira. Son menos acá. Mira, esto sería el principio de vasos comunicantes. Mira que estos vasos que están aquí tienen diferente forma. Acá es más delgado. Acá tiene más diámetro.
¿Y qué podemos observar? Que el líquido que se vierte está en todo momento al mismo nivel. Ya, a pesar que aquí tienen otra forma, es más delgado, más amplio. Entonces, lo que estaría pasando es, están así porque justamente la presión es la misma en la superficie del líquido. ¿Ya? Y eso permite construir una isóbara. Por eso que los albañiles, para poder alinear un terreno, entonces lo que hacen es usar una manguerita transparente, donde esa manguerita se llena con agua y se espera que el agua esté en equilibrio. Una vez que el agua esté en equilibrio, entonces sabremos que el nivel del agua aquí y aquí deben ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, si uno de esos puntos, ya tengo una isóbara. Y cuando eche mezcla al piso, voy a tener que hacerlo hasta ahí nomás, ¿no? Pero ya tengo un nivel, ya puedo sacar un nivel. Entonces, en eso se basa el nivel. Tú has visto los niveles que se usan para la construcción. Acá también vemos otro ejemplo de esta aplicación. Se pone acá una especie de, como un parche, un guante que presiona al brazo para poder calcular tu presión. ¿Y por qué se lo pone a esa altura, no? ¿Por qué no lo ponen por acá? ¿Por qué lo ponen justo ahí? Es que ahí está a la altura del corazón, más o menos. Y entonces el corazón tiene un fluido que es la sangre. Y por vasos comunicantes, esas venas están interconectadas. Por lo tanto, más o menos el nivel aquí y aquí deben ser iguales. Por lo tanto, esos puntos deberían soportar la misma presión. Entonces, una manera de medir la presión en tu corazón es hacerlo usando acá al mismo nivel en el brazo. Para eso te generan una presión. Ya, más o menos. Continuamos. Ya, acá tenemos un ejemplito justamente para aplicar vasos comunicantes. Mira, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Lo que se hace es trazar una isóbara. Una isóbara, ¿dónde se traza? Mira, aquí por ejemplo, yo he trazado una línea. ¿Qué es una isóbara? Recordemos. Una isóbara es una línea horizontal que contiene puntos del mismo líquido. En ambos lados, aquí hay un líquido y aquí hay el mismo líquido. El líquido es el mismo. Bueno, en este caso dice que es mercurio, ¿no? Entonces, el líquido es el mismo. Por lo tanto, esto es isóbara, porque en ambas ramas tenemos el mismo líquido. Ahora, yo puedo trazar otra línea por acá y también veo que en este lado hay líquido y al otro lado el mismo líquido. Por lo tanto, también será isóbara. Pero, ¿qué pasa si yo trazo una línea acá? En este lado hay líquido, pero al otro lado ya no hay líquido. Ya, entonces esa no sería isóbara, porque a este lado está el líquido y el otro lado no está el mismo líquido, más bien hay un gas. Entonces, esta línea no es isóbara. ¿Hasta dónde será isóbara? Hasta el límite, más o menos por ahí. Hasta ahí todavía va a ser el mismo líquido en ambos lados. Hasta ahí va a ser isóbara. Ahora, para resolver este problema se toma isóbara. ¿Dónde toma la isóbara, profesor? Donde quieras, sale lo mismo. Si tú quisieras tomar este isóbara, por ejemplo, que está aquí abajo, te faltaría esta altura. No importa, no importa, le pones H y el H se cancela y sale lo mismo. Pero por conveniencia, por facilidad, te recomiendo tomar la isóbara en el límite que separa ambos medios. Ese límite se llama interfase. Entonces, como esta es una isóbara, quiere decir que la presión en ese punto A y en ese punto B tienen que ser iguales. ¿Y qué hago? Igualo. Digo, presión en A es igual a presión en B. Presión en A es lo que hay por encima de A. ¿Qué hay por encima de A? Un gas. Entonces sería la presión del gas, que es lo que me está pidiendo el problema. Ahora, vemos que este lado del recipiente está cerrado, no hay entrada de la atmósfera, por lo tanto no habría presión atmosférica, solo presión de gas. La presión hidrostática en B sería la presión que hay por encima de B. ¿Qué hay primero por acá? Un líquido mercurio, sería la presión del mercurio. Y más arriba esto sí está abierto a la atmósfera. Como está abierto a la atmósfera, sería más presión atmosférica. Bueno, entonces la presión del gas sería
Presión del mercurio sería densidad del mercurio, gravedad por altura del mercurio. Presión atmosférica me lo dan, mira, 10 a la quinta. Bueno, la densidad de mercurio ahí está, 13,6 kilos, no, kilogramos por metro cúbico. Por gravedad 10 y altura de mercurio que hay por encima de B. Bueno, por encima de B solo hay 25 centímetros. Pero hay que pasarlo a metros. Para pasarlo a metros, ya te dije, se divide entre 100, más 10 a la quinta. Bueno, acá sería 136, multiplicamos por 25, luego dividimos entre 100, más o menos estaría quedando algo así, más o menos 100, vamos a cancelar ahí, ya está. Multiplicamos 13,6 por 10 por 25 sale 34.000. Bueno, aquí hago lo mismo que hice en antes, 10 a la quinta lo separo en 10 cuadrado y 10 al cubo. ¿Para qué? Para que aparezca el kilo. Esto sería kilo. 10 al cuadrado de 100, 100 kilos. Mira, acá tengo los tres ceros. Este es igual al kilo. Entonces sería 34 kilos más 100 kilos, 134 kilopascal. Bueno, jovencitos, hasta aquí sería esta clase. Bueno, desearle muchas bendiciones. Sigan adelante a su preparación. Compartan el video, pongan like y activen la campanita.